conocimiento que siempre nos iluminan. Vamos a hacer un pequeño resumen de la charla anterior, para los que no estuvieron. Primero vamos a decir que el ajedrez ingresó a Europa desde Oriente, y los puntos de confluencia del ingreso fueron las penínsulas, España e Italia, Bizancio, su proximidad con el Medio Oriente, y Rusia. Esos fueron los puntos nodales por los cuales el protoajedrez que precedió al ajedrez que terminó de conformarse en Europa, ingresaron, y son el chaturanga indio, el chatrang persa y el chatrang musulmán, que tienen pequeñas variantes y son producto de una evolución. El primer punto que es indiscutible en cuanto al ajedrez, su origen y evolución, es que el juego en el siglo VI ingresó en la capital del Imperio Persa, la ciudad de Ctesifonte, y no de Bagdad, que en ese momento era apenas... Ingresó un ajedrez viniendo de la India. Lo que es importante es destacar que el ajedrez es producto de un árbol evolutivo. Según las distintas fuentes, además del chaturanga indio, que siempre se lo pone como el punto inicial de la evolución, está la posibilidad de que el antecedente directo sea el xiangqi chino, juego que todavía se sigue jugando en China, y también hay influencias posibles del yugo de China y el ashtápada de la India. En la vez anterior fuimos al origen del ajedrez, vamos ahora a ingresar en la Edad Media. Los puntos de ingreso del ajedrez a Europa son España, Italia, Bizancio y Rusia. Estamos haciendo un repaso de la charla anterior. El chaturanga, el chatrang y el chatrang de la India, de Persia y del mundo musulmán respectivamente, fueron los juegos que participaron de la evolución en la que el ajedrez termina confluyendo. El primer punto importante es el siglo VI, ingresa a la ciudad de Ctesifonte, la capital del Imperio Persa, ingresa un protoajedrez desde la India. Dentro del árbol de juegos, además del chaturanga, es importante el xiangqi, que aún al día de hoy se sigue jugando en China, y también el yugo de China, el ashtápada de la India, y algunos lo remontan hasta el Senet de Egipto, que es de alguna manera el padre de todos los juegos. Hay muchas leyendas y mitos respecto a la creación, pero lo importante es pensar que con el ajedrez se modeliza una guerra, aunque también hay componentes de carácter metafísico, por sus vínculos con los mandalas, los espacios sagrados y los hexagramas del I Ching. Acá en este mapa vemos, con los colores respectivos, cómo desde la ciudad de Ctesifonte luego se transforma en Bagdad como capital del imperio ya, de los musulmanes, del sultanato musulmán, y las fuentes de ingresos son hacia Rusia y hacia lo que era Constantinopla, Bizancio. Y por otro lado, desde el norte de África va a ingresar a Italia y va a ingresar a España. Recuerden que el califato luego se traslada a la ciudad de Córdoba. En el mundo musulmán, el ajedrez era practicado en las cortes, incluyendo los propios sultanes. Es muy importante el aporte musulmán porque fueron los primeros en estudiarlo científicamente, ya incorporaron la notación algebraica, dividen las fases del juego en apertura, medio juego y final, e introducen lo que hoy conocemos como las ideas de táctica y de estrategia. Es muy importante desde el punto de vista de la cultura, y los jugadores se clasificaban en categorías, y los mejores eran contratados por el sultán. Se los llamaban adín o compañeros de la corte. Lo importante del chatrang es que se fue abandonando el dado, porque originalmente el ajedrez, en la versión india, estaba íntimamente asociado. Y las piezas que se usaban eran abstractas, porque el Corán impedía el uso de imágenes. El tablero era no escaqueado. Para nosotros es muy habitual ahora pensar en el tablero escaqueado, pero esto es una introducción europea. Y no solamente se ganaba por jaque mate, sino que también se ganaba cuando el rey rival quedaba ahogado o cuando el rey rival quedaba sin ninguna pieza. En el ajedrez oriental no existía la figura de la reina, era el visir o firs.
con lo cual el peón, cuando coronaba, se transformaba en Fils. Fueron los que iniciaron el arte de componer problemas, a los que llamaban... El problema que todos los ajedrecistas conocemos, el del salto del caballo por las 64 casillas, sin repetir ni soplar, es un problema que ya viene de la cultura musulmana. Y después, como era un juego muy lento, por la característica del movimiento de las piezas, se hacía una disposición para empezar ya con la partida comenzada. También en el ajedrez musulmán existían las simultáneas y el ajedrez a ciegas. Podemos decir que de alguna manera fueron los primeros en todo lo que actualmente es tan conocido y habitual. Estos son los mansubat. Para los que son ajedrecistas, son muy lindas las posiciones. La de la izquierda es un mate en 3. Para los que no son ajedrecistas, disculpen la precisión, juegan las blancas y juegan caballo 5 torre jaque, torre por caballo jaque, rey mate. Es un mate muy bonito que ya viene del mansubat y que es plenamente asimilable a una composición moderna. El de la derecha no. ¿Por qué? Porque el alfil, que en realidad era el elefante, se movía en forma distinta. Se movía en diagonal saltando la casilla intermedia. Entonces, la posición siguiente, la forma de ganar es un poquito más compleja y requiere que el alfil de H3 pase a F5 y se da un mate. Pero acá no es tan importante la posición, que es muy bonita de todas maneras desde el punto de vista del estudio, sino la historia que hay detrás. Se suponía que el sultán había ofrecido en la partida a su favorita, a Dilaram. Era muy común el régimen de apuestas. El régimen de apuestas no era solamente por dinero, sino también que se podían llegar a apostar a personas. Y a la mujer, que lamentablemente siempre fue relegada, la consideraban un objeto y podía ser objeto justamente de sacrificio. ¿Y ella qué dijo? Sacrifica las torres, pero... Y le sopló a su señor la secuencia correcta para no terminar siendo perdida en esa partida, lo que demuestra implícitamente que la mujer jugaba muy bien al ajedrez. Estos son los tabiyyat. Así empezaba la partida, no con la disposición original. Por supuesto que la dama no existía, era el firs, el visir, el alfil era el elefante, las piezas eran ligeramente distintas, y además eran abstractas en el caso de los árabes, pero puse estos tableros para que se vean cómo comenzaban las partidas. A esto se llama tabiyyat. En los que han seguido la obra de Kasparov, mis grandes predecesores, muchas veces Kasparov habla de tabiyyat. Por supuesto que Kasparov se refiere a posiciones clásicas de las aperturas modernas. Esta historia que viene del mundo musulmán. Lo importante es que el ajedrez no era solamente un pasatiempo, era un objeto de carácter cultural, desde ya que lo jugaban, tanto en Europa como luego cuando ingresó, como en el mundo musulmán, lo jugaban en las cortes, de ahí viene la idea de que el ajedrez es un juego de reyes, y se va adquiriendo reputación intelectual, por lo cual se lo vincula al conocimiento, al saber. Pero lo importante en Europa es que deja de ser una metáfora estrictamente de batalla o de guerra para pasar a ser una metáfora de la sociedad medieval como tal, de las relaciones amorosas, de la lucha metafísica entre el bien y el mal, de los valores morales propiamente, y en definitiva de la vida en su complejidad e integridad. Lo curioso es que pese a esta gran difusión y a esta gran relevancia cultural que tuvo, no dejó de tener prohibiciones o interdicciones. En general, las prohibiciones venían por el hecho de que se lo asociaba a las apuestas, por dinero. En esto también tenía mucho que ver la idea del uso del dado, ese que se fue abandonando, y que en realidad el ajedrez, cuando ingresa a Europa, todavía conserva el dado en su práctica. Pero también era criticado por algo que tiene absoluta actualidad, por las distracciones o el enajenamiento de la realidad que podía generar el juego, por ciertas reyertas que se podían dar entre los jugadores,
por un vínculo que ya se observaba con la vanidad, y en el caso de la cultura musulmana, como antes dije, si bien no era se prohibían las imágenes concretas que representaran personas o animales, con lo cual el diseño de piezas tenían que tener una imagen abstracta. Las prohibiciones ya vienen de la Ashtápada de la India. Ya en el siglo IV a III a.C., los jainistas lo habían prohibido en un libro sagrado. Y también en otro texto del budismo, en el siglo I, también se lo prohibía porque estaba asociado a las apuestas. En el mundo musulmán hubo también prohibiciones. No querían que esté asociado al dinero, como en otros casos. El propio primo y yerno de Mahoma, el califa Ali, no le gustó el juego, y sin embargo, y en Egipto luego se van a quemar tableros y piezas en cierto momento de la historia, pero sin embargo los propios califas, como antes dije, tenían contratados a los mejores ajedrecistas de cada tiempo en sus cortes, y hubo califas que además jugaban al ajedrez. La Iglesia Ortodoxa también sacó un canon en el siglo XI, prohibiendo el juego, diciendo que era frívolo y absorbente. En el judaísmo, el famoso y prestigioso Maimónides llegó también a desaconsejar el ajedrez si mediaba el dinero, y también lo hizo un rabí francés llamado Calonius. Acá tenemos muchísimas prohibiciones en el mundo católico, cristiano, católico. Se considera que la primera prohibición, pero en realidad no es del ajedrez, sino es que de los dados, y como el ajedrez cuando ingresa a Europa estaba asociado a los dados, hereda esa prohibición, vienen del Tercer Concilio de Constantinopla del siglo VII. La primera vez que el ajedrez es repudiado es por un futuro santo, Petrus Damianus, que le pide al Papa que lo interdicte por su asociación a la vanidad. También lo desaconsejaron en las cruzadas. Se jugaba muchísimo en las cruzadas, y de hecho fue una fuente de difusión. Y hay otras prohibiciones en Inglaterra, Francia y Alemania. Estas son las famosas piezas de Carlomagno. En el Cantar de Rolando se dice que Carlomagno jugó al ajedrez, pero esto es absolutamente inexacto, ya que el ajedrez en el siglo en que Carlomagno vivió, el siglo VIII, estamos hablando, siglo VIII, todavía no había ingresado a Francia. Sin embargo, hay leyendas muy hermosas que vinculan al ajedrez con Carlomagno. Una que dice que la emperatriz Irene de Atenas, emperatriz de Bizancio, le regaló un juego a Carlomagno en oportunidad en que el Papa quería unirlos en matrimonio, el Imperio Romano, la de Occidente y la de Oriente. Y como Irene agregó la pieza de la reina, que en esa época no existía, y encima la agregó en forma empoderada, a Carlomagno mucho no le gustó este empoderamiento y desistió del casamiento. Carlomagno, que ahí están las figuras, son muy bonitas, en realidad es un juego que se hizo en Salerno, Italia, en el sur de Italia, en el siglo XII, y tiene influencias normandas, como se pueden apreciar. Y es interesante que en Rusia, la pieza del rey se la denominaba Carolus Magnus, en homenaje a este emperador francés. Muchísimos personajes de la Edad Media fueron apasionados del ajedrez. Uno de los más importantes fue Harún al-Rashid, un califa que recibió una carta que de hecho es el primer documento escrito europeo que habla del ajedrez. Es una carta donde Nicéforo I dice que su antecesora, la mentada Irene de Bizancio o de Atenas, le envió a Harún una misiva en la que se definía a sí misma como peón. Y decía que Harún era la torre. En esa época, la torre era la pieza de mayor movilidad, la más importante, a excepción del rey, obviamente. En el Sacro Imperio Romano Germánico lo jugaron los emperadores Otón I y Otón II. Y ambos son muy importantes, y tercero también. Los dos primeros son muy importantes porque están asociados a la aparición de la pieza de la reina. Y el tercero apostó a su hermana en una partida de ajedrez. Canuto II de Dinamarca, que luego será rey de Inglaterra, jugó al ajedrez y en un momento dado hizo una trampa. Y como su rival se ofuscó,
lo mandó matar. Varios papas jugaban al ajedrez, incluso en Aviñón. Hay más personalidades del ajedrez. Es muy importante Guillermo el Conquistador, que de hecho se cree que fue el que introdujo el ajedrez en Inglaterra. Otra historia interesante es de Alejo Comneno, el bizantino, pero después la vamos a conversar. Leonor de Aquitania para mí es una figura muy interesante, primero porque es mujer, segundo porque es una reina muy poderosa, algunos la consideran la mujer más poderosa de la Edad Media, y tercero porque le ganaba a los varones al ajedrez. Tamerlán es otra figura interesante. Tamerlán era un líder turco-mongol que no conforme con su afán por el ajedrez, de hecho a su hijo lo llamó Shachbroch, que significa torre de ajedrez. Es muy curioso este caso. Además, creó un tablero, él era muy exuberante, y creó un tablero y un juego de ajedrez muchísimo más grande, como lo verán ahí. Las dos casillas que ven fuera del tablero tienen validez. Si el rey se posiciona en esas casillas, es intocable. Y hay piezas, por supuesto, distintas, como la jirafa, el camello y otras. Ya olvidándonos, o pasando de la Edad Media a la Edad Moderna, como un punto de contacto, tenemos el descubrimiento, por supuesto, de América, el descubrimiento para los europeos desde ya, no para las poblaciones originarias, y hay una leyenda que vincula el ajedrez a ese descubrimiento. ¿Por qué? Esa posición que ven, algunos la presentan sin la dama negra, que para mí la hace más exacta, pero en otras aparece así. Es una posición donde está jugando Fernando de Aragón, con blancas, y está en posición desesperada. Si fuera este el formato, hasta tiene dama de menos. Además, el negro amenaza torre a uno mate. Bueno, y en ese momento se estaba hablando del plan de Colón, de viajar hacia el oeste. Se ofuscó mucho Fernando de Aragón, e Isabel de Castilla, que era la madrina del plan del genovés, le sopla las jugadas a Fernando y le indica la secuencia correcta. La digo rápidamente: torre 8 alfil jaque, torre 8 caballos jaque, torre por torre 8 alfil jaque, torre por torre, peón 7 rey jaque descubierto, y luego tapa con a3 rey y alfil por dama mate. Es una posición preciosa, que con tanta desventaja material pueda ganar el blanco. Fernando, muy contento por el consejo de su esposa, que era muy poderosa, ya sabemos, bueno, aprueba el plan de Colón y América es descubierta para los europeos. Ya en la Edad Moderna muchas otras personalidades juegan ajedrez, entre ellas Enrique VIII de Inglaterra, muchas otras, Isabel I de Inglaterra. Iván IV el Terrible es muy interesante porque se dice que murió jugando al ajedrez. Ese cuadro lo inmortaliza. Recomiendo la película de Eisenstein sobre la vida de Iván el Terrible, donde también se menciona esta historia. En la cultura persa, la primera vez que se habla del ajedrez, del chatrán más exactamente, es en un texto que sería del siglo VII. Tengan en cuenta que estamos en tiempos muy anteriores a la imprenta, son todos manuscritos, y algunos son descubiertos en forma tardía. En este manuscrito se habla del ingreso al ajedrez a Ctesifonte y se describen las principales características del juego. Lo mismo se hace en textos persas posteriores, pero el más importante es el Libro de los Reyes, el Shahnameh, que es del siglo XI, donde Ferdowsi, que es un prestigioso hombre de la cultura persa, ya dominada políticamente por los musulmanes, desde luego, habla de estas historias, y como ese libro fue tan difundido en Europa, es el que termina por consolidar la idea de que el ajedrez tuvo como vector de transmisión la India, Bagdad, mundo musulmán, Europa. En Las Una y Mil Noches, el célebre texto árabe del siglo IX, también se habla de ajedrez. Hay un príncipe que comete un pecado, es transformado en mono, pero sigue teniendo sus virtudes humanas, y en un momento deslumbra a sus interlocutores jugando al ajedrez, y eso es motivo de uno de los tantos relatos de Sherezade
en las 1.000 noches. Hay otra historia más, pero no quiero abundar. Esa es la que me resulta más interesante. Y hay otros textos, por supuesto, árabes en este mismo siglo. Al-Masudi es un extraordinario poeta, geógrafo, historiador del mundo musulmán, que tiene varios libros, y es interesante porque además compila los tipos de ajedrez de la época. Además del que conocemos, del tablero de 8x8, hay otro de un tablero de 10x10, otro de 6x4, para 4 jugadores con dos caballos por fila, uno circular, que es muy similar al que luego entrará por Bizancio. Hay un ajedrez zodiacal, este haría las delicias de Silvia Méndez, nuestra colega que está escuchando esta charla, y hay un ajedrez orgánico que vincula las piezas con los actos de sentir y moverse. Acá ya se habla de la leyenda de Sisa, la famosa leyenda de los granos de ajedrez, de los granos de cereal que pide el sabio como recompensa por haber creado el juego. Hay muchas otras referencias árabes. Me interesa especialmente mencionar esta estatua que está en Viena, que reproduce la imagen de Al-Masudi. Bueno, hay otros textos árabes que no quiero abundar, pero el que sí es muy importante es el de Khayyam. Ya estamos en el siglo XII. Khayyam hace una serie de relatos que el escritor inglés Edward Fitzgerald traduce al inglés y les da el nombre de Rubaiyat. Este libro es muy influyente. ¿Por qué? Primero porque habla del ajedrez, y segundo, porque nuestro Borges aludirá a Omar Khayyam en sus famosos sonetos cuando habla las sentencias de Omar. Pero además, las cuartetas originales han influido en contenido en los sonetos ajedrez de Borges. Y no olvidemos que el padre de Borges fue uno de los traductores del Rubaiyat desde el inglés al castellano. Sin embargo, a mí la que más me gusta es la traducción de otro argentino, la de Carlos Muzio Sáenz Peña. Hay 3 acá que consigné, hay muchas más. Bueno, a mí me gusta mucho la segunda, porque si bien se mira la vida, no es más que un inmenso tablero de ajedrez, etcétera, etcétera, en el cual el destino juega como los hombres, como con piezas, los mueve de aquí para allá, y uno por uno van a parar al estuche de la nada. Estas ideas son tomadas por Borges, pero no solamente. Lope de Vega, esta idea la tomará también, Cervantes y muchos otros escritores a lo largo del tiempo. Este es un extraordinario poeta también árabe, místico, árabe-persa, persa de formación y árabe por la localización, Rumi, y también tiene unos versos muy hermosos donde dice que una partida de ajedrez es todo lo que vemos, y Dios, el jugador, de piezas nosotros hacemos. Nos mueve de aquí, de la bondad a la maldad, nos sube y baja, como le cuadra, es su voluntad. Hay muchos ecos borgianos en esto, ¿no? Ecos borgianos retrospectivos, desde luego. Ya en Europa, nos estamos yendo del mundo oriental, el primer texto donde se habla de ajedrez, además de aquella carta que les mencioné anteriormente, pero este es un texto, es un poema, es Versus de Scachis, un texto que es del siglo X, y es muy curioso por su localización. Está en un actual cantón de Suiza. Sabemos que el ajedrez ingresó preferentemente por los extremos, por Bizancio, por Italia y fundamentalmente por España. Sin embargo, el texto más antiguo está en el centro, en el corazón de Europa, en Suiza, cuando formaba parte del Imperio Sacro Romano Germánico, y ahí se introduce la pieza de la reina. Este es un dato muy importante. Es probable que la mención a la reina no sea más de carácter metafórico. ¿Y por qué? Porque tanto la esposa de Otón I como la esposa de Otón II jugaban al ajedrez. Una de ellas era bizantina, y protegían a su vez a este monasterio en donde fueron escritos y donde actualmente se conservan los poemas. Así que de ahí viene la primera mención de la reina en la historia. Por supuesto que como está en latín, se habla de la regina. En el caso del alfil, se habla del curvus o cont. Cont por conde.
y curvus probablemente por la espalda curva de la sabiduría, de los hombres ancianos, de los hombres sabios. Y ya se habla del tablero escaqueado con colores. Esta es toda una novedad. Por eso es muy importante este dato para los ajedrecistas. La reina, la primera vez que se menciona, es en este texto, que por supuesto no es un texto didáctico. Esta es una imagen del verso de Scachis. Yendo a las piezas, a los testamentos, otros testimonios escritos muy importantes y que demuestran que el ajedrez era muy valioso desde el punto de vista de los objetos, son testamentos de la zona de los Pirineos, fundamentalmente de lo que conocemos como Cataluña, en el cual condes, el conde de Urgel, que es muy famoso, le cedía las piezas de ajedrez por su valor a una iglesia cercana, que está ubicada en Francia en realidad actualmente. Esto se dio bastante reiteradamente en esa zona de los Pirineos. Y las piezas, como verán, son de cristal de roca y son de la modalidad árabe, no de la modalidad europea. Y esas piezas son las piezas, el juego de Ager, que en España se suele decir que son las más antiguas que existen. Sin embargo, hay otras. Están estas que podrían ser incluso anteriores o por lo menos contemporáneas. La primera que está arriba están en Italia, son las piezas que están en el Museo Arqueológico de Benafro, y las otras están, una en el Museo del Vaticano, y en la que está a la derecha abajo, y la otra en la comuna de Albiano Laziale, siempre en Italia. Si vamos a otras referencias escritas, está la carta que ya antes mencioné, de Petrus Damiani, donde pedía al Papa que prohíba el ajedrez. Hay un reporte del prefecto de Groenlandia, vean hasta dónde llega el ajedrez en tiempos tempranos. Y estamos hablando de comienzos del siglo XI. También hay menciones, de vuelta en Cataluña, en toda la zona de Aragón. Pero yendo a textos manuscritos, un punto muy importante es Francia, donde aparece este texto Liber Miraculorum Sancte Fides. Por favor, Florencia, está el micrófono. En este texto, Liber Miraculum Sancte Fides, vemos que ya se habla del ajedrez y se le dice a un joven que, para ser liberado de prisión tiene que llevar un tablero de ajedrez hasta un santuario. La canción de Rolando, dedicada desde luego a las canciones de gesta de los caballeros franceses, también es del siglo XI, y es muy importante el Robert Lief, ya en Alemania, en la zona de Baviera, porque es la primera novela de caballería, y donde un caballero no quiere jugar al ajedrez con un rey porque teme ganarle. Sin embargo, juega, le gana, y pacta una paz entre Alemania, entre su rey alemán y el rey francés. Inglaterra es otro punto muy importante de la literatura temprana. Tenemos el poema de Winchester, que sería del siglo XII, donde ya también se habla de la Regina. Y como este poema da más detalles, ya podemos considerar que estaba siendo introducida como pieza del juego en lugar del antiguo visir. Hay otro texto muy influyente que es de Redum Naturis, que es un filósofo muy famoso de la Edad Media, Alexander Needham, que le dedica un capítulo entero al juego de ajedrez, y se llama De Scachis. Todos estos textos en general están escritos en latín. Y el tercer texto, que es muy interesante, es Dialogus de Scaccario, porque vincula el ajedrez con los tributos. Es un vínculo muy especial. De hecho, en la actualidad, el erario público, el tesoro de Inglaterra, se llama exchequer, porque el lugar donde se pagaban los tributos tenía la forma de un tablero de ajedrez. Al día de hoy, siguiendo esta tradición que lo conecta con el ajedrez medieval. Hay muchísimas otras referencias al ajedrez. No quiero abundar demasiado en ellas, pero aquí se las puede recorrer. En Francia, Chrétien de Troyes, es muy interesante las leyendas vinculadas a los caballeros de la mesa redonda. En algún momento al rey Arturo se le aparece un ajedrez volando, un ajedrez mágico, y desaparece. Y el rey quiere ese tablero.
y bueno, algún caballero de templario o de la mesa redonda se ofrece a ir a buscarlo y pasa muchas peripecias para congraciarse con el rey Arturo. Lo que vincula al ajedrez por primera vez quizás con el mundo de la fantasciencia. Estas son las primeras mujeres que hablaron de ajedrez. Antes les comenté que en Bizancio, un emperador, Comneno, Alejo, era, bueno, muy aficionado al juego. Era tan aficionado que estaba tan distraído que en un momento dado lo querían asesinar en el marco de una conspiración que pudo haber muerto si no es advertido a tiempo. Y su hija, que es historiadora, es la primera mujer que introduce al ajedrez en un texto literario en el medioevo europeo. Pero la primera que lo hace en ficción es María de Francia. María de Francia, sin embargo, escribió, a pesar de su nombre, en anglo-normando, vivió en Inglaterra también, y ella lo presenta en un texto de ficción. Bueno, en Europa, varios textos hay respecto del ajedrez. A mí me resultó interesante la mención que hace Yuri Averbach, viejo rival del gran maestro Pano, que nos honra con su presencia, que sigue vivo, por suerte, centenario, excelente jugador y no peor historiador. Bueno, él dice que el ajedrez ingresó a Armenia en forma temprana, allá se llamaba Jadrag, así parece que se pronuncia, y él remonta la tradición ajedrecística al siglo VIII, en menciones literarias. Hay mucha tradición de rabíes, nacidos en España, o en la frontera con Francia, de la Occitania francesa, que hablaron del ajedrez. Incluso uno de ellos escribe en árabe, un síntoma de sincretismo. Pero el más interesante de todos es Abraham ben Ibn Ezra, un excelente filósofo, un sabio, que en la canción del ajedrez le dedica un poema, y en un poema que se le atribuye, pareciera que introduce la pieza de la reina. Y la menciona como Ferez, esto lo hemos hablado con el presidente del club, con Chaskiel. Ferez en hebreo, está escrito en hebreo este texto, significa reina consorte. Pero el texto más importante de todos en la Edad Media, conforme se vio en la presentación inicial, es el de Jacopo da Cezzole. Yo prefiero la pronunciación italiana o latina, que la más conocida en inglés, porque me parece que es más original. Se trata de un monje que daba sermones, y esos sermones fueron tan importantes, y siempre hacía alusión a las piezas del ajedrez, que se transformaron en un manuscrito que en su época llegó a ser un virtual bestseller. Cuando aparece la imprenta, en fecha posterior, por supuesto, en Inglaterra, el segundo libro, que la imprenta apareció en Europa, ¿no? Estoy diciendo que en Inglaterra el segundo libro que se imprime, bajo la nueva técnica, luego de la Biblia, es este libro de ajedrez. Son sermones, recomiendo vivamente que se lean, donde es una lección de moralidad. Y el ajedrez sirve como parábola social. Desde ya que aparece la reina, a la que se le dedica un capítulo íntegro. Distingue las piezas nobles de las populares, los peones. Esa imagen corresponde a la versión impresa original de Caxton en Inglaterra. Y los comportamientos de las personas en la sociedad tenían que ser los mismos que la de las piezas. Y por supuesto que el tablero representaba la polis y era un ideal de sociedad. Bueno, en cada caso da las virtudes, voy a decir una sola. El rey ante todo debe ser gentil y compasivo, auténtico en palabras y acción, amable y justo, y no podía tomar una segunda esposa. Pareciera que está inhabilitando la coronación y la posibilidad de que haya una segunda reina. En el libro de Cezzole, además, es muy interesante que por primera vez a los peones se les adjudica oficios. Siempre los peones estaban asociados con la milicia, con la cuestión militar, eran soldados. Acá no, acá son oficios, y a cada peón se le asigna un oficio distinto. Y asociado a ese oficio, sus cualidades y lo que debían ser o no ser.
Incluye dentro de los peones a los inmorales, eso es muy curioso, con lo cual no solamente prevé que en la sociedad todos tengamos virtudes, sino que también puede haber gente que haya equivocado el camino. Vamos a dar un caso cualquiera, el de los notarios. Deben ser puros y amistosos, castos y honestos. El notario es el peón que está por delante del alfil rey. El orden es de derecha a izquierda, empezando por la torre rey. Este es presentado con la casilla oscura al extremo derecho de la primera fila. Esto que sabemos que es un error, en la época no era un error, era habitual. El hecho de que sea una casilla blanca es recién un invento de la Edad Moderna, del siglo XVI. En toda la Edad Media, el tablero se podía poner de una forma o de otra. Hay una movida muy interesante, que el rey y la reina se podían mover en el inicio al unísono. Es una suerte de enroque, si se quiere, pero donde no participa la torre. A la torre, cuando se la amenaza, hay que decir jaque a la torre, según Chesoldi. La reina, a diferencia de lo que conocemos actualmente, y al igual que el visir del cual hereda el movimiento, se movía un paso en diagonal, salvo al inicio, en que podía saltar 2 casillas en dirección, en cualquier dirección, vertical, horizontal o diagonal. Y estaba al lado del rey, pudiendo estar tanto a la izquierda como a la derecha. Eso no estaba definido. La torre y el caballo se mueven como siempre, el alfil se mueve 2 casillas en diagonal saltando a la intermedia. Y los peones ya se aceptan las 2 casillas al inicio, pero no hay captura al paso. Y cuando coronan reina, digamos, pero con el movimiento restringido. Esta es una bellísima imagen del libro de Chesoldi. Bueno, en Inglaterra hay otros textos, en el siglo XIII, también en Francia. De estos voy a rescatar para comentarles el de Juan de Bordeaux, que es muy interesante la historia, porque tiene que ver con la torre. La pieza de la torre de ajedrez, originalmente no existía con ese formato. Es un formato típicamente medieval. Y muchos relatos de la época, de caballeros, presentan a la amada encerrada en una torre, y a una persona, a su amante, a su amor, queriendo rescatarla. Y entrando a la torre y usando muchas veces el tablero de ajedrez y las piezas como arma, porque eran muy pesados. Este es un hermoso texto de Gautier de Coincy, ya en Francia, que es interesante, vincula a la pieza de la reina con la Virgen María. La reina en Francia se la llamó indistintamente Fierce o Virge, fue mutando. Fierce por lo feroz, porque el movimiento va siendo cada vez más importante, y Virge por la Virgen María. En definitiva es la reina de los cielos, y desde ya que ayuda a los seres humanos, como la pieza más poderosa que va adquiriendo la reina del movimiento ampliado, los ayuda a combatir las tentaciones del diablo. El Román de la Rose es un célebre texto medieval que respecto al ajedrez hace una mención muy específica, pero es un texto que es muy influyente en la Edad Media, lo que habla de la reputación y de la importancia del ajedrez en la época. Carmina Burana, todos conocerán la famosa obra musical, hermosísima por cierto, pero está inspirada en unos manuscritos que son del siglo XIII, donde se incluye un poema donde se habla del ajedrez e imágenes, como la que se presenta en esta diapositiva. Muchos relatos germanos hablan del ajedrez, sobre todo en la tradición artúrica. Los caballeros y el ajedrez es un punto muy importante de conexión. De vuelta a Florencia, por favor, el micrófono. Bueno, la tradición alemana, hay más textos. También llegó a las sagas nórdicas. Ahora vamos a ver el tema de la influencia de los vikingos. Pero bueno, ya les comenté del rey Canuto de Dinamarca. El rey Canuto a su vez fue rey de Inglaterra, ¿no? Se menciona el episodio de las trampas que hizo. Hay un escritor islandés, que ya en el siglo XIII habla del ajedrez. Son muy importantes las Edas. Las Edas, Borges le dedicó
varios escritos a las Edas, donde habla de los dioses jugando al ajedrez sobre la hierba. Y la idea es que hay una batalla y hay otra batalla en la colina. Esto Borges lo tiene en alguna de sus poesías. Los dioses jugando sobre la hierba es que descansan después de la batalla. Y en otras es la idea de que en la colina juegan al ajedrez y reproducen la batalla que se hizo en el campo real. Los vikingos fueron muy importantes para el ajedrez, porque así como los árabes y los bizantinos lo difundieron por el sur, los vikingos los difundirán por el norte. Pero no solo, porque en Sicilia en cierto momento los normandos tomaron el territorio y los reintrodujeron, los reforzaron, ya había ingresado de la mano de los árabes, pero los normandos fueron muy importantes en Sicilia. Y prueba de esta, y también lo introdujeron en el norte de Francia y en el norte de Holanda. Así que el ajedrez le debe bastante a los vikingos. Y el conjunto de piezas más importante, el hallazgo arqueológico más importante es este, el de estas hermosísimas piezas de Lewis, que fueron encontradas en la isla aludida, que queda, como ven en el mapa, al noroeste de Escocia. Y están hechas son tallas en marfil de Morsa. Acá hay más textos europeos, no quiero abrumar. Hay uno que es en la ciudad de Tallinn. Reval era el nombre de la ciudad de Tallinn en su momento. Ese manuscrito es muy interesante porque tiene un cariz moral, incluso antes que el texto que ya hemos hablado de Chesole. Y está el texto hermosísimo de Alfonso X de Castilla, el libro de Ajedrez, dados de tablas, que acá compila los juegos de la época, y lo interesante es que define el ajedrez como un juego de seso, es decir, un juego intelectual. Sin embargo, todavía acepta el dado. Y no tiene a la reina, si bien estamos en el siglo XIII, y ya sabemos que en Francia y en Inglaterra, y probablemente en Italia, ya estaba la reina, y en el centro europeo ya estaba instalada, en España no. Está el alferza, que es una figura masculina. Tiene problemas de ajedrez, de la tradición antigua, y bueno, tiene muchas imágenes bellísimas de la corte, y como compila varios juegos, agrega el ajedrez forzado, el ajedrez de las 10 casas, y estos otros ajedrezes que verán lo hermoso que son, el grande ajedrez, el ajedrez de las 4 estaciones, que probablemente se hayan dado cuenta que tiene cierta similitud con el chaturaji, o chaturanga de 4 jugadores, y nuevamente un ajedrez zodiacal, como había mencionado Masudi en la tradición árabe. Estas son imágenes donde muestran el ajedrez en la corte. Como verán, hay gente de todo tipo, mucha gente. Acá justamente no hay, pero hay muchas imágenes de mujeres. Un juego muy interesante es el juego de Curie. Es otro tipo de ajedrez, el tablero está a la izquierda, y ya ahí la reina se la veía con movilidad ampliada. Y es muy interesante porque la ciudad de Strobeck, quizás la capital mundial del ajedrez, se dice que todos los habitantes juegan al ajedrez. La escuela ahí tiene una única escuela primaria y se llama Emanuel Lasker. Y en su escudo de armas ya se introduce el tablero de ajedrez y, como verán, blanco y negro, cosa que no era habitual. La primera referencia al juego es en el año 1011 en esta ciudad. Al día de hoy se celebra todos los años un festival que es muy concurrido. Pero el ajedrez también entró en el mundo de la heráldica, en colores diversos. Estamos hablando del siglo XII, en Inglaterra, en Francia, en el siglo XIII, ya también en España. En España es la cuarta figura heráldica más importante, el tablero escaqueado, después de la bordura, la banda y la faja. Y lo interesante es que llegó no solamente escudos de armas, como por ejemplo, sino escudos de reinos, como el escudo del reino de Croacia, y de ahí se tomó y se heredó a la actual bandera de Croacia. Esto es muy interesante que lo sepamos, los ajedrecistas. Hay una bandera en el mundo que en su diseño alude al tablero de ajedrez. Y con los colores rojos y blancos de los escaques, que eran los típicos de la época. Esto alude a una historia del siglo X, donde se suponía que un líder croata
fue capturado por los venecianos y consiguió la libertad para sí mismo, e incluso algunas islas para su patria, jugando al ajedrez y venciendo a un duque veneciano. De esa historia, que es una leyenda, no se cree que sea real, deriva la incorporación del tablero de ajedrez en varios escudos medievales, incluido el del Reino de Croacia, que ya es de la era moderna, y en la actual bandera de Croacia, y de paso digo que Kasparov es nacionalizado de croata, no sé si será por esto. Esto es precioso, es nada menos que Dante Alighieri. Como prueba que el ajedrez inficionó todos los ámbitos, el gran Dante Alighieri, el padre de la literatura italiana, bueno, uno de los padres de la literatura mundial, en la Divina Comedia, que en realidad se llama Comedia, de la Divina fue agregada posterior, incluye un fragmento muy pequeño, que dicho en italiano es l'incendio suo seguiva ogni scintilla, ed era tante che il numero loro, più che le doppiar delle scacchi simila. Scacchi, ajedrez, y scintilla alude a que el número era tan grande como los granos de cereal de la vieja leyenda del ajedrez que pidió la recompensa el sabio que lo inventó. Otro gran autor medieval, Giovanni Boccaccio, casi nada, en el Decamerón menciona el ajedrez en forma mucho más importante aún. El Decamerón es muy interesante y, bueno, más en estos tiempos de pandemia. Los jóvenes florentinos, acuciados por la peste negra, se refugian en un lugar cercano y para divertirse todas las noches, uno de ellos asume el rol de rey o de reina y cuenta una historia y a su vez genera prendas entre los asistentes, algunas por supuesto de carácter muy erótico. La idea del rey o la reina tiene que ver con el ajedrez y en el Decamerón el ajedrez está mostrado justamente como algo distractivo, que en tiempos de coronavirus, de pandemia, recobra actualidad. Pero Boccaccio también habló del ajedrez en Filópolo, que es la historia francesa del conde de Flois, Blancaflor y Flores, según la tecnología española, que tiene que ver con esa idea de la mujer apresada y su amante que gana la confianza del carcelero jugando al ajedrez e incluso dejándose ganar para poder acceder y recuperarlo. Petrarca, el otro gran escritor contemporáneo Boccaccio, quizás sea el primero que habló mal del ajedrez en la literatura. No quería dejar de comentarlo. Esto luego sabemos que en la literatura lo hicieron muchos grandes literatos, entre ellos Edgar Allan Poe, Miguel de Unamuno y muchos otros. Y es interesante escucharlos, ¿no? Qué es lo que dicen del ajedrez, qué es lo que opinan, qué es lo que piensan. Petrarca fue el primero que habló mal del ajedrez. Dijo que no entendía por qué la gente perdía el tiempo en algo tan aburrido. Eso lo hizo en un libro que se llama De rimedì dell'una e dell'altra fortuna. Y lo peor es que Petrarca, apoyándose en Plinio el Viejo, el escritor, el historiador romano, dice que el ajedrez está asociado a la idea de robar y a los monos, a los simios. ¿Y por qué esto? Porque en realidad Plinio se refería a un juego romano que se llamaba Ludus Latrunculorum, un juego que no tiene nada que ver con el ajedrez, es más parecido al peteia griego, un juego muy sencillo, que literalmente significa juego de ladrones. Entonces ahí se apoyó Petrarca para decir que el ajedrez podía estar asociado al robo. Y a su vez la idea de los monos como que mezclan y transportan las piezas y golpean a los compañeros. Evidentemente a Petrarca no le gustaba demasiado el ajedrez. Chaucer, el escritor, el padre de la literatura inglesa, sí le gustaba y mucho el ajedrez. Su excelente novela, el libro de la duquesa, es un canto al ajedrez. El protagonista es el caballero negro. Sabemos que en la grafía inglesa, caballero es lo que los españoles consideran, en lengua española, es la pieza del caballo. Y él hace toda una parábola amorosa donde juega una partida de ajedrez contra el destino y se lamenta que al perder pierde a su amada. Es muy hermoso ese libro.
sugiero que lo lean. Yo he escrito algún artículo sobre el tema, pero el ajedrez es protagonista ya desde el punto de vista argumental. En sus famosos cuentos de Canterbury también habla del ajedrez, y también en Troilus y Cressida. Bueno, hay muchísimas referencias al ajedrez, estas son algunas imágenes de algunos códigos germanos, siguen las referencias al ajedrez en la literatura europea. Este me interesa especialmente, que es Gesta Romanorum. No se sabe bien dónde se hizo, si en Francia, Inglaterra o Alemania, pero fue un texto muy famoso en Europa medieval, y acá se toma la idea de que el rey es Jesús y que la reina es la Virgen María. Y esta frase que incorpora me parece hermosísima, y habla de la idea dilemática. Dice, tiene 64 puntos, divididos de a 8, como marido y mujer, primer dilema, como novio y novia, como el clero y los laicos, como ricos y pobres. Esta idea que el ajedrez representa perfectamente la dualidad, y por eso esta charla se llama Una luz en la oscuridad, pensando en el tablero y en la idea claroscura de su diseño. Estos textos son muy famosos en Francia. Es el ajedrez amoroso, sería un poco la traducción. Hay un poema anónimo y luego hay un texto de Ebrard de Conti donde vincula el ajedrez a la lucha amorosa. Y en este otro escrito, que ya es un poquito posterior, de vuelta, se regresa a la idea de que en el ajedrez se representa la idea de la virtud versus el vicio, y se plantean las piezas con sus respectivos valores antitéticos. El rey, la caridad versus el orgullo. La torre, por ejemplo, la paciencia y la lealtad versus la queja y la falsedad. Esta idea dilemática de los unos y los otros. Este texto está escrito en la zona de Luxemburgo, en el Gran Ducado de Luxemburgo. Estas imágenes son muy lindas, de los códigos del mundo germano y del ámbito francés, muy bellas, como verán. Más imágenes que tienen al ajedrez como protagonista. Verán que las mujeres aparecen, no estaba la mujer lejos de la posibilidad de su vinculación al juego. Y hay sitios emblemáticos que dibujan o tienen previsto al ajedrez. El que está arriba a la izquierda se cree que es el primero de todos, es un mosaico en una basílica en Italia, donde se ven las piezas incluso dibujadas, ¿no? Una posición y las piezas dibujadas. El que está abajo es el que sirvió de portada a mi charla anterior, es el que está en la Capella Palatina de Palermo, en Sicilia. En ese momento estaba bajo el dominio normando, sin embargo los personajes tienen las vestimentas y el turbante árabe. Y la que está a la derecha es una imagen un poco deteriorada, pero muy significativa, nada menos que en la Alhambra, en Granada. El ajedrez en todos lados, lugares importantes, prestigiosos, prueba de su relevancia. Acá hay otros cuadros, otras pinturas, donde siempre aparece el ajedrez. Estos ya pertenecen a la Edad Moderna, a sus inicios. La que está abajo es la primera pintura hecha por una mujer en Italia, Andisola. Bueno, vayamos un poquito a las piezas de ajedrez. El carro del mundo oriental, sobre todo de la India, termina siendo la torre, yo algo ya dije antes. Pero es interesante que en el diseño a veces se conforman escenas. Se dibuja a Adán y Eva, dos monstruos enlazados, con lo cual la torre tuvo distintos diseños a lo largo del tiempo, hasta llegar a la que hoy conocemos, que es una fortificación medieval. El caballo siempre fue caballo, con la transformación de caballero, que no se dio en la cultura hispánica, siempre moviendo de la forma conocida. El alfil es la pieza que más mutó. Al-fil, el elefante, textualmente, en árabe. Conserva ese nombre aún hoy en el mundo hispanoparlante, pero fue mutando porque era completamente exótico en las demás culturas. Y se la llama bishop, como ya sabemos, obispo, en Inglaterra, en el mundo anglosajón, pero tuvo otros nombres: anciano, bufón, loco.
loco, el de loco es muy interesante, conde o corredor. Corredores en Alemania. El Fers, o sea, el visir, en cierto momento se transforma en reina, aunque, lo he dicho antes, en el caso de España, tomó en forma intermedia la forma de el alferza, que es una especie de banderillero, una especie de integrante de la corte real. Los peones son, ya sabemos, soldados, y enchesoles son oficios. El ajedrez no siempre se juega en forma igual. En el mismo tiempo se jugaba en forma diferente. Por eso fue tan importante luego la codificación. Yo creo que la codificación definitiva, ya lo veremos en una próxima charla probablemente, es la que nos lega Filidor en el siglo XVIII. Pero en la Edad Media se jugaba distinto. En España, en Italia, el llamado ajedrez lombardo, en Alemania, en Francia e Inglaterra generalmente se jugaba igual, y hasta habían diferencias en el ajedrez islandés. Veamos algunas que puedan ser interesantes. El salto del rey, que es un antecedente del enroque. La idea de que el rey desnudo y ahogado implica victoria. En el ajedrez lombardo se podía jugar al mismo tiempo en la primera jugada el rey y la reina. En el ajedrez alemán, que el ajedrez desnudo es victoria. Y bueno, y en el ajedrez francés e inglés, que si un ajedrez tiene un ajedrecista tiene una ventaja mínima de una torre, tiene que dar mate en menos de 9 jugadas. Esto es muy interesante. Es un poco el adelanto de la vieja regla, o de la nueva regla, de dar mate en 50 jugadas o en un tiempo preestablecido. En cuanto al color de las piezas, para hoy, blancas y negras es un canon, pero no siempre fue así. En Oriente, preferentemente eran rojas y negras, porque esos colores tenían más que ver con la cultura local. En la India el negro significa la nada, y el rojo era el color más popular. Entonces era la antítesis entre la nada y el color más absoluto. En el mundo musulmán reflejaban al dolor y a la vida. En Europa, cuando entró, se tomó rojas versus blancas, preferentemente. ¿Por qué? Porque en el medioevo, blancas y negras se consideraban no colores. Entonces no podían jugar dos no colores. Tenía que ser las blancas contra un color. En este caso las rojas, que era el color más vibrante. Sin embargo, por influencia del cristianismo, luego terminó confluyendo al blanco y negro, que llega a ser clásico. Y en esto tiene que ver que ya el negro no se asociaba al mal o al diablo, sino más bien a la humildad. Y se revalorizó sobre fines de la Edad Media, sobre los últimos siglos de la Edad Media, se revalorizó la vieja idea aristotélica de la luz versus la sombra. En cuanto al tablero, como dije antes, no era escaqueado en la tradición oriental. En Versus Scachis ya se lo contempla, pero recién en el siglo XIII se empieza a generalizar los escaques. Antes eran monocolores. Y se empieza a confluir el color de las piezas con el color de los escaques. Primero blancos y rojos, y luego blancos y negros. Para el siglo XIV ya se generalizó la idea de que las reinas estén en la casilla del mismo color. Reina blanca en casilla blanca, reina negra en casilla negra. Antes no era necesariamente así. Estas son algunas imágenes que remiten a los tableros en lugares icónicos. El de la izquierda es de la lamentablemente quemada catedral recientemente de Notre Dame, donde se ve que la forma de damero, la forma escaqueada, en el piso de la nave, de unas naves principales. Bueno, espero que la reconstrucción vuelva, pero esta es una imagen original de la Edad Media, y remitía a los caballeros templarios que la construyeron. Y esta idea del piso escaqueado es tomada por todas las logias, por las logias masónicas. A la derecha pueden ver, si bien es posterior a la Edad Media, por supuesto, la imagen de la Gran Logia de Inglaterra, pero en general, yo no he ido a ninguna, pero sé, y así lo dice la literatura además, que en todos los ámbitos masones
el tablero de ajedrez está presente como decoración principal. Bueno, en cuanto a los movimientos del rey, siempre el rey fue de movimiento restringido. Esto no es... tiene un sentido, digamos, no es ilógico. ¿Por qué? El rey es majestuoso, no hace falta que se mueva tanto. De hecho, en el Xiangqi, el dibujo lo verán ahí, en esas 4 casillas que están cruzadas por una cruz, se llamaba palacio, y el rey nunca podía salir de esos lugares. Y no se olviden que en el Xiangqi las piezas se ubican en las junturas, y no en el medio del escaque. Y tampoco se olviden que en realidad no es el rey, sino que es el general, la pieza principal. Bueno, el rey la posibilidad de enroque en la edad moderna. Y lo que sí tiene en la Edad Media es la posibilidad de ese salto de la alegría, del que les hablé antes, que también se incorpora en el texto de Lucena sobre fines de la Edad Media. El enroque, lo dicho, recién en el siglo XVI aparece como tal. El primero que lo menciona es Alessandro Salvio, el famoso jugador, autor de un manual, un libro, que habla de arrocare. La palabra enroque, arrocare, tiene la misma raíz latina. Y antes hablaba en un manuscrito de Roma de la idea de saltare del rey. 1585 se puede decir que ahí nació el enroque en Italia. El tema del rey ahogado es muy interesante. Para nosotros es habitual decir que si el rey está ahogado, la partida es tablas. Bueno, en la Edad Media no siempre fue así. En Inglaterra se dio el caso extremo. El bando superior, el que dejaba ahogado al rival, perdía la partida. Y esto fue así hasta el siglo XVII, bien avanzada la Edad Moderna. ¿Y por qué era esto? Porque se consideraba que el bando que tenía el dominio de la posición estaba alterando las reglas del juego y que al rey no se lo podía ahogar, que eso estaba fuera de reglamento. En Francia e Italia se la consideró tablas, como nosotros sabemos. Pero en España, como herencia de la tradición árabe, si era ahogado, perdía el bando cuyo rey quedaba ahogado. Vean qué tratamiento tan diferente y la necesidad de codificación. El fers es la pieza que mutó en reina según la teoría predominante. Originalmente movía nada más que una casilla en diagonal. Y ya sabemos cómo mueve la reina actualmente, en forma horizontal y vertical, todo lo que le fuera posible. La reina heredera del fers, tenía un salto como el salto de la alegría del rey. En la primera movida podía ir a esas casillas, B1, B2, C2, B3, etc. Alude a la Virgen María en Francia, como antes comenté, y cuando adquiere la movilidad ampliada, se considera, un poco impolíticamente, en Italia, que revolucionó tanto el juego que es un ajedrez a la rabiosa. Algo extremadamente virulento, digamos. Y en Francia lo mismo, se habla de enragé, como el ajedrez enfurecido. La reina lo hizo posible. Bueno, esa hermosa imagen es de las piezas de Louis. Y bueno, ya sabemos que en el siglo XII se empezó a imponer su uso en Europa, aunque en el siglo X ya había sido mencionada, por influencia de Adelaida de Italia, tal vez, o de la bizantina Teófana Scleraina, las esposas respectivas de Otón I y Otón II, y otro personaje que era muy importante es Leonor de Aquitania, que a su vez jugaba al ajedrez. Y el hecho de que aparezca la reina generó algunos dilemas éticos. El primero era la posibilidad de la bigamia o de la poligamia. Si había muchas reinas en el juego, eso la sociedad moralista medieval no lo permitía. Así que, por ejemplo, en Inglaterra, para resolver esa cuestión, se decía que si se coronaba, no se coronaba en reina, se coronaba en fers. Y que solo adquiría el carácter de reina si moría, si era capturada la pieza original. Y el otro dilema ético es el de la transexualización, ¿no? Un peón, un varonil peón, que se transforma en mujer. Aquí están las primeras menciones a la pieza de la reina. De todas estas, ya algunas las hemos recorrido, pero es interesante Bonus Socius, que es un manuscrito del siglo XIII, italiano,
Siena, con un compañero de Siena, de la ciudad de Siena, muy cerca de Florencia, donde ya se introduce la pieza de la reina, y es muy importante porque este es un texto que se lo puede considerar de divulgación técnica, ya no es un texto literario. Hay muchísimas otras menciones en la bibliografía, voy a tratar de apurar un poco, aunque tengo mucho más material. Sketch de Amor es un texto muy importante, es un texto de España, porque es el primer texto donde se introducen las reglas, salvo el enroque, es decir, el alfil y la reina con la posibilidad de movimiento ampliado. Es un texto que se cree que es de 1475. Y esta idea es tomada por Vicens en un texto perdido y por Lucena, en lo que después se llama la Escuela Valenciana, y es tomada también por Luca Pacioli en un texto que es contemporáneo en Italia, que se llama Ludo Scacorum, y por Francesco Colonna unos años antes. Así se movía el alfil antes, como se ve a la izquierda, y así sabemos cómo se mueve a la derecha. Esto lo voy a pasar para no abundar. La idea de los peones ya la hemos hablado, que se mueven de dos posiciones, que se va introduciendo la captura al paso, y la posibilidad de coronar, primero solo fers y después solo reina. La humanización del juego, que ya hemos hablado antes, que tiene mucho que ver la escuela valenciana y esos textos italianos. En Bonus Socius, el texto de Italia, que es anterior, no estaba el ajedrez moderno. Eso recién va a aparecer en el texto de Luca Pacioli. Y en el de Vicens, que está perdido, pero que se cree que ya tenía las reglas modernas. El texto de Sketch de Amor es precioso, es un poema, y a su vez, siguiendo su redacción, se puede reproducir la que es la primera partida registrada de la historia con las reglas modernas, que para más datos es una defensa escandinava. El texto de Lucena de España es un texto muy conocido, por eso tampoco voy a abundar, es de fines del siglo XV, está a caballo entre fines de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, y tiene mucha importancia porque es un excelente trabajo de codificación. Hay otro texto que es el manuscrito de Göttingen, que se cree que también que es de Lucena, que incluso es más completo, y el texto de Luca Pacioli, que es muy similar en el tratamiento, y tiene posiciones tanto de la forma vieja de jugar como de la forma nueva. A la izquierda ven una imagen del libro de Lucena, y a la derecha una de Luca Pacioli, y lo hermoso es que las imágenes, o buena parte de las imágenes, se cree, está casi comprobado, que corresponderían nada menos que a Leonardo da Vinci. Esas piezas de la derecha son del puño y dibujo, creatividad, genio de Leonardo da Vinci. En la Edad Moderna los textos vinculados al ajedrez, por supuesto, van a seguir. Este quizás sea el primer ajedrez viviente. Se remonta a una historia del mediados del siglo XV, que se llama Sueño de Polífilo, y actualmente en la ciudad de Marostica, en Italia, desde 1954, este año calculo que no por la pandemia, las reproducciones son cada 2 años, se reproduce una historia que tiene que ver con el ajedrez medieval del siglo XV, en donde 2 enamorados luchan al ajedrez el corazón de la misma amada. Bueno, están los jugadores famosos árabes, entre ellos el califa Harun al-Rashid, Al-Adli fue particularmente importante, Al-Suli es muy importante, y en la era moderna, pero ya en Europa, tenemos los casos de Paolo Boy, de Ruy López de Segura. A la izquierda la imagen que ven está en forma de cruz, es una partida que teóricamente Boy jugó contra el diablo y logró ahuyentar al diablo, provocando que la posición final tenga esa forma de cruz. Ruy López, por supuesto, está considerado el primer campeón del mundo, quizás un poco impropiamente, pero sí fue el primer profesional del juego, y en una gira en Italia les ganó a todos, pero cuando tuvo que jugar el torneo en Madrid, en realidad en Alcalá de Henares, en realidad fue superado. Y fue superado por Leonardo da Cutri, no fue en Alcalá de Henares, fue en el monasterio del Escorial, en Madrid. Leonardo da Cutri lo superó en el torneo, organizado por Felipe II, así que también Leonardo da Cutri podría aspirar a ser considerado el primer campeón mundial del ajedrez. Otros jugadores famosos fueron Polerio, Januzio, Salvio, Carrera,
y el famoso Greco, que es el primer jugador itinerante. Vivió del ajedrez, viajó por todo el mundo, y de hecho se lo considera el primer romántico, el de la escuela romántica, y viajó tanto que estuvo en América, incluso en Chile. Sé que hay algún escucha de esta charla que viene del país trasandino. Bueno, en definitiva el ajedrez llega al mundo todo, ya en la Edad Moderna, con las colonizaciones, quizás gracias al descubrimiento de América por aquella partida en que Isabel la Católica le susurró a Fernando la forma de vencer en aquella partida que estaba entre las sogas. El ajedrez llega a América por primera vez y vuelve al lejano oriente en la forma modernizada. Ya vamos cerrando. El ajedrez aparece en Oriente, se traslada a Europa, tiene amplia fortaleza, se reforma y se refuerza en su importancia cultural. Es el juego por antonomasia de la época, se le quitan los dados, con lo cual adquiere mayor reputación intelectual al no estar vinculado al azar. Si bien está vinculado a las clases altas, con el fenómeno del feudalismo se va generalizando. Aparecen los primeros jugadores reconocidos, estudios científicos y textos de divulgación, primero en el mundo musulmán y luego en Europa. Y es importante que el ajedrez se transforma de metáfora de la guerra en metáfora de la vida, tomando un cariz muchísimo más rico y muchísimo más importante. Y en la sociedad medieval es una imagen especular de lo que sucedía en la Europa del medioevo. Lo dicho, adquiere una reputación intelectual y cultural impar, lo empiezan a registrar en expresiones literarias, pictóricas, incluso en las tumbas. Es un objeto precioso, el propio tablero es diseñado por artesanos. Está vinculado al pensamiento, a la fuerza del autogobierno, e incluso a la educación de los caballeros. Y tiene tanta fuerza que cuando se traducen viejos textos, incluso de Platón y de otros autores de la antigüedad greco-romana, donde mencionaban al Peteia o al Ludus Tronculorum, cuando lo traducen al medioevo europeo, pierden el nombre original y hablan de ajedrez, lo cual generó algunos equívocos en cuanto a que el ajedrez es más antiguo de lo que realmente es. Bueno, la Edad Moderna adquiere su nuevo formato, quizás esto sea motivo de una próxima charla, y es interesante que los primeros clubes específicos aparecen en Italia en el siglo XVI, y lo que se demuestra con lo que sucede a fines del siglo XV y comienzos del XVI es que el ajedrez tiene tanta fuerza metafórica que logra adaptarse a la cultura de cada tiempo y de cada lugar. Su capacidad de innovación y su adaptación a los cambios culturales pareciera infinita. Siendo un milenario juego, puede adquirir una nueva forma y adaptarse y llegar a ser la mejor representación de la época moderna. Bueno, termino diciendo, y tomo una frase de Juan de Gales que me gusta mucho, está en latín, mundus isti totus quodam scacarium est, no sé si se dice así, pero la idea es que el mundo es un tablero de ajedrez. Les agradezco mucho por la atención y al querido Castiglione por esta hermosa imagen que sirve de despedida. Muchas gracias.